Ecos del Cambio, La Claqueta, una asociación que ha decidido enseñar el arte audiovisual del cine para que los jóvenes, los niños puedan expresar su mundo, sus deseos, sus sueños, y también para que cultiven una mirada más crítica hacia el mundo que nos rodea. Buenos días, Coco, muchas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. La Claqueta, ¿de qué va este proyecto? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues La Claqueta somos una cooperativa en la que intentamos aunar la creación audiovisual, y no solo la creación, sino el audiovisual en general, con la educación. Entonces utilizamos el audiovisual como herramienta educativa, por un lado como herramienta educativa, pero también como una herramienta para la intervención social, para la participación, ¿no? O sea, como que la base con la que trabajamos, nuestra herramienta, es el cine, es el audiovisual. Y luego eso lo utilizamos para trabajar en estos campos, ¿no? La idea que tenemos desde La Claqueta es esa, ¿no? Como poder trabajar con la imagen para que después todos esos mecanismos con los que hemos podido obtener una imagen luego nos ayuden a poder ver la realidad desde diferentes perspectivas, porque creemos que la realidad tiene diferentes perspectivas también, ¿no? Entonces, si luego eres capaz, ¿no?, de saber que esto se realiza con diferentes planos, ¿no?, en una imagen, pues tenemos una secuencia y hemos utilizado diferentes planos, ¿no?, pues la realidad también tiene diferentes planos, ¿no? Entonces podemos acercarnos de diferentes formas, y lo interesante es que podemos como recoger todas estas formas y todas estas miradas y todas estas formas de ver la realidad para contar, ¿no? Y para contar lo que queremos contar, ¿no?, que sería un poco como como también nuestra propia mirada, poder recoger qué es lo que hay ahí en nuestra propia mirada, ¿no? Hacer una mirada hacia adentro para poder ver el mundo de otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que le damos mucho valor, ¿no?, en ese proceso es que el cine es como digamos un trabajo en equipo, ¿no?, en el que eso es fundamental, ¿no? Y todas las partes y todas las personas que trabajan son fundamentales para que ese trabajo salga adelante, ¿no? Entonces, poder, digamos, como trabajar con eso, con los jóvenes o con los niños y las niñas, ¿no?, nos parece que es un valor muy interesante, ¿no? Trabajáis con jóvenes, trabajáis con niños. ¿Qué es lo que a los jóvenes de hoy en día, qué mirada tienen los jóvenes del mundo? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus visiones en estos proyectos que habéis hecho a lo largo de los años? Pues, la verdad es que es bastante interesante, y era una de las cosas que nos parecía importante, es darle esa posibilidad a los jóvenes, ¿no? El que tuvieran que descubrieran cuál era su mirada, ¿no?, sobre la realidad, ¿no? Porque también los jóvenes están representados por los medios de comunicación que hablan de los jóvenes, ¿no? Los padres hablan de los jóvenes, los profesores hablan de los jóvenes, ¿no? Pero como no hay un espacio en el que los jóvenes hablen de los jóvenes, ¿no? Entonces nos parecía que darles esa herramienta era importante, ¿no? Entonces, sus preocupaciones, lo que te encuentras cuando trabajas con los jóvenes sobre la mirada, sobre qué es lo que quieren contar, lo que quieren contar es cómo es su mundo. Quieren contar también que no son esa imagen, ¿no?, que son algo más, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de un proyecto que estuvimos haciendo con jóvenes en un pueblo. Estaban muy enfadados porque hacía muy poquito había salido un reportaje en la televisión sobre los jóvenes y el botellón, ¿no? Entonces ellos decían que eso no era, que era como muy simple, ¿no? Que siempre salían como una imagen de los jóvenes como que nada les importaba, que pasaban de todo, ¿no? Entonces sus preocupaciones son otras, no es solamente el estar de botellón. Les preocupa el mundo, les preocupa cómo cambiar, ¿no?, la situación, les preocupa cuál es el futuro que hay, ¿no?, cómo está ahora mismo la sociedad, qué se pueden encontrar, ¿no? También, yo creo que tienen ese miedo, ¿no?, de no sabemos, ahora mismo todo es muy incierto y no sabemos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo muestran, ¿no? Muestran esa parte de preocupación, ¿no?, hacia qué puede pasar en su futuro, ¿no?
¿Y cómo les transforma, por ejemplo, en ejemplos concretos de documentales que habéis hecho o cortos que habéis hecho con los jóvenes, que hayas notado que también ese proceso de esa mirada cinematográfica les transforma a ellos respecto a ese conflicto? Cuando salen a la calle y preguntan al resto, cuando de pronto se ponen en el otro rol, ¿no? Que también eso es algo muy interesante que te ofrece el cine, ¿no? Ponerte desde ese lugar, ¿no? Y con los jóvenes también les empodera, ¿no? Con los niños, ¿no? Pero yo creo que con los jóvenes, ¿no? Esta parte de salir a la calle y con una cámara les da, digamos, como un rango, un poder de ahora, ¿no? Soy yo quien de alguna manera te está como llevando hacia donde quiere, ¿no? Esa persona. Y entonces, pues el conocer, ¿no? Y el saber qué es lo que hay, qué es lo que piensa la gente, ¿no? Pues muchas veces les genera como reflexiones, ¿no? Porque, no sé, pues con el tema del racismo, ¿no? Muchas veces esto viene por el desconocimiento, ¿no? De la otra cultura. Poder acercarte a otra cultura también te permite poder entender cómo son las otras personas, que hasta ese momento para ti ha sido como, algo diferente, ¿no? Entonces igual te acercas un poquito y dices, pues tenemos mucho más en común, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es desde donde para mí es un efecto más transformador, ¿no? El que tiene el cine. Y hay un corto que hicisteis también muy bonito en Sahara con los... ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos también. ¿Qué supuso también para ellos y para vosotros? Pues mira, en el Sáhara hemos estado bastantes años dentro del Festival de Cine del Sáhara. Entonces lo que hacíamos era ir allí al festival y hacer talleres de cine con los niños y las niñas saharauis, ¿no? Que estaban en aquellos campamentos. Y claro, la experiencia fue muy, muy enriquecedora, ¿no? Porque también, lo hacíamos desde un poco la idea de que un pueblo sin una imagen, ¿no? Sin imagen, es un pueblo que no tiene, que es fácil que se olvide de él, ¿no? Y más en un mundo en el que ahora mismo, la imagen es algo que está, casi por encima de todo, ¿no? Una imagen, ¿no? Hace que un pueblo pueda seguir de alguna manera existiendo, ¿no? en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces con el pueblo saharaui era un poco el planteamiento ¿no? Es un pueblo que además tiene una situación en la que cada vez se está invisibilizando más su realidad, ¿no? Entonces era como aportar las herramientas para que el pueblo saharaui pudiera contar su propia historia, ¿no? Y que no fuera contada tampoco por quien fuera, ¿no? Sino que fuera contada por ella misma, ¿no? Por esa misma cultura, por ese mismo pueblo, ¿no? Y era muy bonito. Trabajamos con un proyecto de preguntas, les hacíamos preguntas y esas preguntas las iban respondiendo con imágenes, ¿no? Y entonces, pues nos contaban un poco pues cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus ilusiones, sus deseos, ¿no? Y era un poco como una ventana, ¿no? a la realidad, abrir esa ventana del mundo saharaui a la gente, ¿no? Que pudiera verlo, y además una mirada desde la infancia, ¿no? Desde cómo era su propia realidad, ¿no? Y si la gente quiere aprender este lenguaje para aprender a cambiar, y en definitiva al cambiar uno, cambiar el mundo, que es un poquito el objetivo de este programa, ¿qué tienen que hacer para dar con vosotras? Bueno, nosotras en realidad tenemos una página web, que la puedo decir, sí, que es laclaqueta.net, www.laclaqueta.net, y ahí, pues hay también un lugar para contactar con nosotras, y tenemos una oficina que estamos en Montera, y allí, pues en realidad desde allí un poco es desde donde coordinamos todos los proyectos, ¿no? No tenemos un espacio fijo, también es algo que siempre nos hemos cuestionado, ¿no? Pero en realidad es como que nos van llamando a diferentes lugares y allí vamos y allí desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Como pues que nos parece muy interesante, ¿no? El poder ofrecer ahí como herramientas, ¿no? Para poder ver el mundo de otra manera, para poder transformarlo de otra manera también, ¿no? También la parte de... Porque ahora estoy pensando, ¿no? Así como que hay una parte, ¿no? Que tiene más que ver en La Claqueta no tanto con la creación cinematográfica, sino como más con la parte de ser espectadores y espectadoras de cine, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos parecía, trabajamos un poco todo eso desde la parte de, pues el conocer
qué hay detrás de... Saber de pintura, ¿no? Hace que luego cuando vayas a un museo puedas apreciar la obra de otra manera, ¿no? Puedes ver otros matices, puedes entender cómo se ha hecho su trabajo, la luz, ¿no? Y el conocer de cine, ¿no? Nos parece que es también ayudar a que el cine también se entienda mejor, ¿no? Saber qué hay detrás de la cámara, ¿no? Te puede ayudar a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco, o sea, todo esto es lo que hacemos y todo eso es lo que más o menos tenemos en la web. Estamos reformándola y tendremos una nueva web en breve y vamos, yo creo que eso es un poco así el proyecto, sí. Pues muchísimas gracias, Coco, por venir. Vale, pues muchas gracias por invitarnos, un placer.